Aquí estamos, hermanos, en Apocalipsis, capítulo número 6 y capítulo número 7, en que estamos viendo ahora acerca de los sellos. Muy bien, algunos están llegando todavía y vamos a dar inicio al culto en esta tarde. Ahora hay que recordar un poco, hermanos, el libro de Apocalipsis está dividido en algunas maneras. Y lo que encontramos que la primera parte del libro de Apocalipsis está hablando de historia y hablando más bien en la época en que nosotros vivimos. Y por eso cuando vemos las 7 iglesias explica lo que hay y lo que hay de fallas en las iglesias, y lo también poniéndonos en la época en que estamos hoy en día. Y luego de eso vemos que es el rapto. Ahora, cuando viene el rapto, vemos que dos cosas están sucediendo. Primeramente, después del rapto, hay la escena del cielo y lo que está pasando allá. Y también la escena de lo que está pasando en la tierra. Va a durar 7 años en ese tiempo de la tribulación. Y aquí en la tierra, la tribulación se divide en 2 partes. La primera parte son 3 años y medio, que es la tribulación. Y la segunda parte es la gran tribulación, que dura los últimos 3 años y medio. Después de esa época de los 7 años, que es la 70 semana de Daniel, vemos que ahora el Señor regresa a la tierra trayendo a nosotros, a los suyos con Él. Y eso es la batalla de Armagedón, en cuanto que Cristo va a establecer su reino. Y luego la última parte que vemos en este tiempo es lo que es el milenio. Y es el reino por 1000 años al final de cuando Cristo regresa a la tierra. Ahora, cuando pensamos un poco en eso, vemos cómo van los tiempos. Según la Biblia, hay aproximadamente 6000 años desde la creación hasta la fecha. Y cuando uno piensa que con el Señor un día como 1000 años, un día con 1000 años, podemos ver que son 6000 años o 6 días. Y luego vemos que el séptimo día es lo que es el milenio. Porque estamos llegando muy cerca de la venida de Cristo y para cumplir lo que es el tiempo. Y luego últimamente entramos en la eternidad después de los 1000 años y el gran trono blanco. Y luego Dios va a reinar por toda la eternidad con nosotros. Pero más para tener una idea de lo que está pasando. Y ya pasamos en las primeras semanas de las cartas a las iglesias. El capítulo 4 comienza con el rapto, porque sabemos que es el rapto por algunas cositas. Uno es, Él dijo, sube acá. Y nosotros así estamos esperando hasta que el Señor dice, sube acá, y vamos con Él. Segunda cosa que vemos es que antes del capítulo 4, versículo 1, vemos que todo se ha centrado de la iglesia. Y luego terminando con capítulo 4, versículo 1, ya no vemos la iglesia mencionada. Y por eso entendemos que ahora es el tiempo de la iglesia. Y cuando viene Cristo, se termina el tiempo de la iglesia. Y por eso de eso sabemos que el rapto está en capítulo 4, versículo número 1. Y ahora cuando ya vimos la semana pasada como en el cielo, Juan estuvo viendo lo que nosotros veremos cuando estemos allá. Y ahora estamos viendo lo que es la historia del futuro en ese tiempo. Y recordamos como en su mano estuvo el rollo. Y por eso ese rollo fue el libro sellado con 7 sellos. Ahora, la pregunta que fue hecho, ¿quién es digno para abrir ese libro? Y luego nadie era digno de los que estaban en el cielo, de abajo del cielo, aquí en la tierra, ni abajo de la tierra, o sea, desde el infierno tampoco. Nadie, hasta que salió el león con la apariencia del cordero inmolado. Y nosotros entendemos que es Jesucristo. Ahora, ¿por qué viene la salvación? La salvación viene por el precio pagado de Jesucristo hace 2000 años. Si Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario y luego resucitado el tercer día, nosotros no tendríamos la salvación. Pues no es simplemente Dios perdonando,
sino es Cristo pagando el precio. Por eso entendemos eso en el libro de Apocalipsis, porque vemos que ni Dios el Padre va a abrir ese libro, solo Él quien pagó el precio, siendo Jesucristo. Por eso terminó el capítulo 5 con el libro en su mano, y luego estamos viendo ahora que está empezando la ira de Dios. Muchos dicen, ¿cómo es que Dios permite tanta maldad como vemos actualmente? Primeramente debemos entender, Dios sabe lo que está pasando y su ira está siendo juntada. Él va a vaciar su ira a su tiempo en la tribulación, por eso sí va a pagar. Por eso vemos ahora que Él está en eso, está comenzando con los juicios. Y cuando vemos también el libro de Apocalipsis, vemos los 7 sellos. Vemos el reino de Satanás, vemos las 7 trompetas, vemos las 7 copas, vemos la destrucción del sistema del mundo, y luego viene Armagedón, la destrucción del anticristo y el falso profeta. Pero son los juicios que van a estar viendo, y vamos a estar viéndolos uno por uno durante ese tiempo. Por eso hay que recordar que dentro de este libro, de un momento está hablando de la tierra, otro momento está hablando del cielo, y en el cielo es otra escena diferente de lo que está pasando en la tierra. Nosotros siendo redimidos, nosotros vamos en el rapto para pasar el tiempo con el Señor, y no estamos aquí en este mundo. Ahora, ¿por qué es tan importante ganar a los que están aquí? Para que no entren en la tribulación, para que no sufran, para que no mueren. Y por eso queremos hablar de ese Cristo. Por eso estamos viendo la tribulación. Como dije, los primeros 3 años y medio son los que están contados desde el capítulo 6, que estamos empezando ahora, hasta el capítulo 11, que incluye los sellos, las trompetas y también los testigos. Y luego vemos que los últimos 3 años es del capítulo 12 hasta el capítulo 19, que vemos ahora la persecución, vemos el anticristo, Babilonia, y luego termina con Armagedón. Ya hemos hablado del rapto, y como dijimos ahorita en capítulo 4, quiero que vean conmigo, vamos ahora a 1 Tesalonicenses, capítulo número 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Quiero que nosotros veamos un poco acerca del evento que nos está esperando al momento. Dice aquí en versículo 13, 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora hablando de los que ya han muerto en Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él y en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso, una persona que muere, ¿a dónde está? Una persona que muere en Cristo, ¿a dónde está? En la presencia del Señor, en el cielo. Muy bien, para mí el morir, el morir es Cristo, el morir ganancia. Vemos que ausente del cuerpo es presente con el Señor. Por eso, ¿qué parte va con el Señor? Pues el cuerpo no, porque nosotros enterramos el cuerpo aquí. El alma, la persona va para allá. Pues dice aquí que Él va a traer con Él
los que murieron. Y luego, ¿qué va a ser la resurrección? De los cuerpos para unirse con las almas. Y nosotros los que vivimos vamos a ir juntamente con Él. Versículo número 1 de capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos el día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, siendo salvos, entendemos: Cristo viene como ladrón para los de afuera, pero viene por nosotros que estamos en Cristo. Por eso debemos vivir diferentes, esperando su venida. Hermano, el cristiano que no quiere obedecer a Dios no está preparándose para esa venida. Si nosotros creemos, si nosotros estamos esperando, vamos a vivir cada día como si fuera el último día, porque sabemos que Él viene muy pronto por nosotros. Por eso vemos, hermanos, en eso. Por eso el rapto que estamos describiendo aquí en 1 Tesalonicenses, vemos que el anticristo es el quien va a hacer pacto de paz con Israel por 7 años. Quiero que busquen conmigo, hermanos, ahora el libro de Daniel, capítulo 9. Quiero ver algunas cositas antes de entrar a los sellos. Pero aquí estamos en Daniel, capítulo 9, versículo 27 dice: recordando, cuando dice aquí en Daniel de semana, está hablando de semanas de años. O sea, con 7 días en una semana, pues son 7 años en esa semana. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de anticristo. Cuando Él viene, va a hacer un pacto con Israel y luego establecer la paz por 7 años. Y dice: a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre y de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por eso vemos que Él está describiendo esa semana, o sea, esos 7 años. Porque cuando el anticristo viene, primera cosa que va a hacer es establecer paz. Y cuando vemos las noticias de hoy, todo es acerca de la paz. Siempre queriendo la paz. Él es el quien va a venir a establecer esa paz y luego ganar a muchos. Y el anticristo, después de 3 años y medio, él va a romper ese pacto que hizo. Y luego eso empieza la destrucción de Israel y también los seguidores de Dios. Pues va a atacar directamente a los judíos y a los creyentes. Él va a establecer la adoración a Él y también con su falso profeta ante Él. Y la abominación que produce la destrucción es Armagedón. Por eso ese juicio es un juicio que comienza por los 7 años. Por eso vamos ahora a entrar en el tiempo de los sellos. Por eso nosotros la semana pasada terminamos con Jesucristo teniendo en su mano el libro. Ahora ese libro contiene 7 sellos. Los 7 sellos también son juicios. Por eso en la tierra por 7 años viene el juicio.
Pero los juicios comienzan no tan duros. Y luego van a seguir más y más duro durante el tiempo de la tribulación. Pero vamos a estar viendo un poco en eso, hermano. Primer sello, vamos a estar viendo lo que pasó. Y aquí lo vemos en capítulo 6. Aquí estamos otra vez en Apocalipsis, capítulo 6, versículo número 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Por eso vemos que la primer sello ese se abre. Por eso otra vez, el rapto ya apenas ocurrió. Estamos en el cielo, delante del trono, cuando viene la pregunta: ¿dónde está? ¿Quién es digno? Y luego sale el Cordero para tomar el libro. Y lo que va a hacer ahora es empezar a abrir y empezar lo que es el juicio, la ira a este mundo. Por eso primero es el primer sello, vemos el caballo blanco. Por eso vemos la invitación. El Cordero ahora empieza a abrir esos sellos, y luego uno de los 4 seres vivientes está hablando con voz de trueno. Ahora, cuando él está hablando, hermanos, vemos que está usando mucho la palabra como. Vemos que Juan no está diciendo exactamente lo que es, porque son cosas que ni había visto. Por eso él está viendo y luego explicando es cómo. Por eso, ¿cómo significa la manera que está viendo la cosa? Por eso cuando dice ahí la pregunta ven y ver, vemos el caballo blanco. Ese caballo representa la paz, representa dominio y control. Pero vemos que él está llegando y el que está sentado. ¿Quién es el que está sentado? Pues él es el que está sentado, es el anticristo, que está saliendo por primera vez. Recordando el rapto, y luego primera cosa en la escena que vemos aquí en el mundo es el rapto saliendo. Por eso, ¿qué está representando ese primer caballo? Él ahora está poniendo ahora la paz en este mundo. Segunda Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vemos ese nombre está refiriendo a 2 personas en la Biblia. Hijo de perdición, los que van a recordar, uno de los discípulos era el hijo de perdición, Judas Iscariote. Por eso vemos que él está puesto por nombre hijo de perdición, y también el anticristo. Por eso primeramente está saliendo el anticristo, simbolizando Judas Iscariote. Vemos que él ahora está llegando para poner y para establecer. Ahora dice, tiene un arco, pero ese arco es sin flechas. ¿Por qué? Porque él va a ganar con paz. Por eso él está ganar, pues significa tomar dominio, y él lo va a establecer un reino mundial aquí en este planeta, y luego él va a gobernar, pero no gobernar con nada más que simplemente paz. La corona, autoridad que es dada, pero esa autoridad es dada por Satanás, pero con el permiso de Dios. Mateo 24:5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vemos que él ahora está estableciendo y tomando su lugar, y luego estableciendo. Por el segundo sello lo vemos en versículo 3. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Por eso vemos ahora el segundo sello es otro caballo, esta vez caballo bermejo o caballo rojo. Segundo ser está ahora diciendo ven a ver, todo bien organizado. Un ser habla del primero, salió un caballo. Segundo ser habló, salió segundo caballo. Pero ese caballo rojo, ¿qué significa?
pues significa que ahora la paz está quitada. El tipo de paz quitada que vemos es como tipo de guerra civil. Habla de uno contra otro, dice ahí en versículo número 4, y que se matasen unos a otros. Por eso entre ellos mismos ahora están matando. Representa el juicio de Dios que ahora está guardado. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vemos que representa el juicio ordenado. Por eso cuando vemos Dios ahora, primeramente deja que se establezca la paz y luego Él la va a quitar. Cuando hablamos de la ira de Dios no es como enojo o coraje o algo de sentimientos o algo de emociones, sino que es algo de mucha estructura. Hay que recordar, todo esto está establecido desde antes de la fundación del mundo. Dios no está cambiando, alternando su plan, Él ya sabe. Pero cuando llegue ese momento, no es simplemente algo pasando porque Dios está enojado, no, Dios está juzgando. Él está dando la sentencia a este mundo. Él está bajo su control en su totalidad. Y por eso vemos que ahora el mundo está poblándose y alistándose para este día. Por eso ese bermejo, ese rojo, la ira, la paz eliminada que está allí. Ahora vemos hasta el tercer sello. En capítulo número 6, versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Vemos ahora con el tercer sello, vemos que es un sello de hambre y muerte. Por eso, hermanos, ¿cuántos hay de hoy en día de habitantes? Como 7.5 mil millones. Y está ahora poblándose más y más, alistándose para lo que está sucediendo. Porque cuando vemos la paz, primero la paz, segundo la guerra civil. En la guerra civil, obviamente van a estar dañándose unos a otros. Y por eso lo que sigue ahora es el hambre. Por eso vemos el hambre que está siguiendo y la muerte de eso. El caballo negro simboliza la muerte. Por eso vemos el tercer animal diciendo ven y ver. Y luego sale ahora la muerte. Porque después de esas guerras, vemos que viene esa hambre. La balanza, 2 libras. El denario es el salario del trabajo de un día. Pero vemos que está diciendo que lo que tiene valor. Para nosotros hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que tiene valor? Pues nuestra casa, tal vez nuestro auto. Hay cosas de mucho valor. Cuando hablamos de comer frijoles y arroz, no lo consideramos como una gran inversión en eso. Pero en este tiempo, la casa no va a tener mucho valor. El auto menos, y lo que va a tener el valor es la comida. Por eso ahora está en la balanza sacándolo. El aceite y el vino sí hay, pero son pocos que lo van a poder comprar. Por eso la posesión más querida es lo que vemos ahora es la comida. Por eso salió el tercer sello. Ahora está abriendo el cuarto sello en versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Por eso vemos ahora el cuarto sello, es holocausto.
Por eso vemos que el cuarto animal, por los primeros 4 sellos, vemos los primeros 4 animales que están en el cielo que vimos la semana pasada, cada uno hablando, ven y mira, y luego cada uno presentando otro caballo. Esta vez un caballo amarillo, un amarillo o verde, es un animal enfermo. Por eso está saliendo ahora un animal enfermo que están viendo en ese momento. Vemos que la muerte y el Hades, el poder sobre el cuerpo y del alma. Por eso estamos hablando de los incrédulos. Ahora, cuando hablamos del rapto, en el rapto Cristo viene por los suyos. Por eso, ¿cuántos creyentes se quedan atrás? Ninguno. Puros incrédulos están aquí. Ahora vamos a ver un poco porque sí van a ser salvos algunos aquí también. Pero hablando del momento del rapto, solo los incrédulos se quedan. Por eso vemos que este que está pasando está sobre los perdidos todavía, los que no han sido salvos. Pero vemos que está hablando del Hades en esto, porque el poder que tiene sobre ellos va a matar 25% de la humanidad. Pues si ponemos en números redondos, podemos poner 8 mil millones, en poco lo vamos a tener. Por eso la cuarta parte sería 2 mil millones. Por eso una muerte tremenda que estamos viendo en ese momento. Para ponerlo en perspectiva, la guerra mundial, la primera guerra mundial, fue una de las guerras con más sangre que cualquier otro. Pero en esa guerra, una persona de cada 40 murió. Por eso ahora estamos hablando de una persona en cada 4. Por eso es mucho que están. Ahora, una pregunta: ¿qué van a hacer con tantos cuerpos? En la guerra mundial, la primera guerra mundial, abrieron fosos para meter los cuerpos y luego enterrarlos en los sepulcros comunes. ¿Por qué? No tenía tiempo ni lugar para sepultar tanta gente que murió en esa guerra. Por eso puede imaginar qué está pasando en este momento. Por eso está hablando de los que van a morir con espada, o sea, con la guerra, y luego con hambre, y luego con mortandad. Mortandad está hablando el deseo para vivir se va. Porque la gente ya está diciendo, pues mejor morir. Ya ni hay por qué vivir. Ahora, hermanos, hay que recordar, estamos apenas entrando en la tribulación, pero mucho más va a suceder. Pero en ese momento se va el deseo de vivir por tanto problema que hay. Y por eso la mortandad. Y luego con las bestias. Es algo interesante pensar en eso, porque las bestias con tantos cuerpos se van a multiplicar también. Precisamente las ratas. Y cuando vemos ratas hoy en día, si puede imaginarse una plaga de ratas, ratas son animales que pueden ser muy bravos. Son conocidos de hasta matar a personas. Por eso la rata. Pero vemos que estas bestias que están allí, con tantos cuerpos, con tantas bestias que ahora están devorando, y luego ahora multiplicándose, y ahora hasta atacando a los vivos también. Por eso lo que hemos visto hasta el momento son los primeros 4 sellos, los 4 sellos presentados por los 4 bestias, y luego también los 4 seres, y luego los 4 seres se presentan los 4 caballos. Pues así estamos comenzando con los sellos, apenas abriendo el libro. Por eso vamos ahora a seguir con el quinto sello. Quinto sello, versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora vemos el quinto sello.
Vemos que las almas bajo del altar. Por eso, ¿quiénes están viendo la persecución religiosa? Ahora, con los 4 sellos, vimos el odio en contra, de Dios, la ira de Dios y luego el odio de los humanos hacia Dios. Una cosa muy curiosa, el más que Dios empieza a juzgar, el más duro el hombre va a llegar. Recordando, Faraón, ¿qué dijo Moisés? Deja que salir, deje simplemente que salga mi pueblo. Y luego llegó la primera plaga. ¿Qué pasó con el corazón de Faraón? Más duro. Por eso estamos viendo que como Dios aquí está más duro. ¿Qué vemos actualmente con lo que están diciendo de cambio de clima? Lo que está pasando es más dureza en contra de Dios. Eso siempre va junto. Cuando Dios está juzgando, vemos que el hombre se pone más duro. Por eso está atacando en lo que hay. Si no lo crea, ahora hoy en día están tratando de poner una nueva juez en la Corte Suprema, Amy Barrett. ¿Y qué están atacando de ella? Lo que están atacando de ella es su religión y sus valores bíblicos. Hermanos, son los demócratas que están haciendo eso. Pero no están hablando de nada más que simplemente atacando lo que es lo bueno de ella. Por eso vemos que esos sellos que está pasando, los 5 sellos. Rápidamente, hermanos, guardando su lugar, quiero que volvamos ahora a buscar a Mateo 24. Mateo 24. Y vamos a comparar hasta el momento de lo que decía el Señor Jesucristo. Mateo 24, versículo número 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, COVID, pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por eso el Señor está hablando ahora acerca del fin que está pasando. Por eso vemos, hermanos, que los primeros 5 sellos, falsos profetas, vemos guerras, hambre, pestes, martirio. Pues cada uno que está hablando en el discurso de Cristo aquí está pasando en Apocalipsis con nosotros. Por eso vemos, hermanos, que el 5º sello es el ataque en contra del pueblo de Dios. Por eso después del rapto muchos van a ser salvos. Los primeros que van a ser salvos son los judíos. Porque cuando viene el Señor el rapto, se abran los ojos de los judíos. En este momento los judíos no aceptan a Cristo como Mesías, pero con el rapto lo van a entender. Y luego la nación como nación va a aceptar a Cristo. Muchos van a ser salvos, pero vemos ahora que muchos de ellos van a ser matados. Cuando hablamos de eso, hermanos, entendemos unas cositas. Hay una resurrección. Pues hablando de la primera resurrección, es cuando lo que vemos en el rapto. Por eso en esa resurrección vemos los muertos en Cristo, resurrección. Nosotros seremos cambiados e iremos con ellos. Pero es la primera resurrección. Ahora, ¿qué pasa con los que mueren durante la tribulación, que ya perdieron la primera resurrección? Ahora, ellos van a tener que esperar la siguiente resurrección. Pues al momento están viendo que están guardados en un lugar.
Por eso lo que vimos, lo que leímos ahorita es ellos ahí en su lugar guardado. Y por eso muchos, los que rechazaron a Cristo, no van a tener otra oportunidad que los que rechazaron ese tiempo. Por eso entendemos que ahora están en eso. Vemos rápidamente aquí en 2 Tesalonicenses 2, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto hablando de los que actualmente les testificamos, y ellos dicen: no, cuando yo estoy listo. Cuidado. Los que están en nuestro culto, que no son salvos, y está el domingo. Cuidado. Porque cuando venga Cristo, Él va a mandar un engaño. Algo va a engañarles para que no crean. Hermanos, ninguno acepta a Cristo a su tiempo, a su deseo. Cuando Cristo le da la oportunidad, es el momento de aceptar a Cristo. Igual en la vida cristiana. Cuando Dios nos da convicción en el corazón, es el momento de arrepentirse y luego librarse. Es el momento. No a su tiempo, sino el Espíritu Santo trabajando y obrando. Por eso aquí están matando a los creyentes. Ven la pregunta: ¿hasta cuándo? Pues ¿por qué es eso? Pues ya el rapto ya ocurrió y luego ningún salvo fue atrás. Están bajo el altar, dice que el lugar de paz y descanso. Pero ese tiempo, poco de tiempo, está esperando otra resurrección. Por eso un poco de tiempo. La ropa blanca está refiriendo al consuelo y la justicia. Ahora se pregunta: ¿hasta cuándo? Está hablando acerca de la venganza sobre esos malos. Por eso está viniendo ya en ese momento. Seguimos, hermanos, hasta el 6º sello. Versículo número 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por viento fuerte, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron de las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Ahora vemos el 6º sello que estamos viendo en este momento. Ahora, la naturaleza está controlada por Dios. Por eso hoy en día están diciendo: cambio clima, culpa nuestra. No, Dios es Él quien está en control. Nosotros estamos hablando en California del Big One. Pues ya aquí está el Big One, ¿verdad? Ya viene un terremoto tremendo, pero en todo el mundo. Por eso, en ese que está pasando, hay unos cambios que están pasando. Pero Dios ahora está dándonos señales con los cambios que vemos. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Está hablando de que todo el planeta está gimiendo, esperando al Señor. Dios va a juzgar. Por eso este gran terremoto que está hablando, algo que ahora cambia hasta toda la tierra. Los cielos cambiarán a causa del terremoto. Sol negro,
probablemente el polvo y luego todo lo que está en el aire de lo que está pasando, y luego la luna como sangre, otra vez el polvo y cosas en la atmósfera que está afectando, y luego no solo terremotos sino también meteoros. Vemos en versículo 15 el pánico, y luego la muerte parece mejor que la vida. Caiga sobre nosotros, quítanos de lo que está pasando. Por los primeros 6 sellos. Ahora, capítulo 7, hermanos, vemos una pausa. Ahora, yo empecé leyendo aquí en versículo 1 de este capítulo. Por eso simplemente vamos a pasar lo que está pasando en este capítulo. Una pausa entre el 6º y el 7º sello. ¿Qué vemos aquí en eso? Los primeros 8 versículos vemos la salvación de los judíos, la conversión de los 144,000 de Israel. Ahora, cuando hablamos de ellos, cuando yo digo la palabra 144,000, muchos ya empiezan a pensar de los testigos de Jehová. Ellos siempre hablan de los 144,000. El problema es que no son los judíos, y número 2, no son 144,000. Pero aquí está diciendo 144,000, y 12 de cada tribu son los sellados, y por poner mi palabra, como evangelistas. Son sellados siervos de Dios predicando el evangelio. Porque vemos ahora en toda tribu, toda lengua va a escuchar del Señor. Vemos que en estos aquí está guiado por Judá. Recordar la historia, el hijo mayor de Jacob fue Rubén, pero no, Rubén no está puesto de frente, sino está puesto Judá. Pues ¿por qué Judá? Porque Cristo vino de la tribu de Judá. Vemos que Dan y Efraín no son incluidos porque ellos dos entraron en idolatría, y luego Leví y José tomaron el lugar de ellos, y por eso ahora ellos están sellados. ¿Por qué? Sellados por su protección. Primera cosa que va a querer es matar, Satanás matarles a ellos, pero no los puede matar. Pues vemos la salvación de la multitud en versículo 9 hasta el 17. Una multitud sin número, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Por eso vemos que ellos 144,000, ellos van a terminar lo que nosotros estamos haciendo este fin de semana. Muy importante la conferencia misionera. Muy importante enfocar en ellos, porque es el corazón de Dios. Cuando nosotros enviamos a alguien a predicar en nuestro lugar, mientras que nosotros predicamos en nuestro lugar, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero no lo vamos a terminar, pero en ese tiempo vemos que está terminado. Esos 144 van a salir, van a estar predicando, y luego van a tener su servicio en versículo 15 y su premio en versículo 17, que nos trae ahora hasta el último sello. Por el último sello, hermanos, encontramos en capítulo 8, primer versículo dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar del oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Porque vemos, hermanos, el 7º sello. Primera cosa que vemos con el 7º sello, ya pasaron los 6, recordando 25% de la humanidad se murió. Ya estamos llegando al final, al 7º. Primera cosa es silencio. Silencio. ¿Qué significa el silencio por media hora? Significa luto. Luto por lo que pasó. Luto por lo que viene. Pero vemos que ahora hay un silencio que está esperando en ese momento. Vemos también que está simbolizando la magnitud de lo que viene.
Por eso esos 6 anteriores eran tan duros. Ahora vamos a ver la semana próxima, más bien de mañana, de hoy en 15 días, vamos a ver qué pasa después de los sellos. Porque después de los sellos siguen las trompetas. Por eso el último sello más bien es la preparación para las trompetas. Y luego la contestación de las oraciones. ¿Hasta cuándo? Pues vamos a ver. ¿Hasta cuándo? Dios va a mostrarles. Y por eso vamos a seguir con las trompetas la semana que entra. En 15 días. Pero hermanos, ahora estamos terminando de este momento. Los 7 sellos. Para mí, buen tiempo estar pensando en misiones. Porque vimos los 144 llamados, apartados y sellados, haciendo lo que nosotros debemos estar haciendo. Hermanos, debemos de ver más importancia en esta conferencia que en otras, sabiendo lo que Dios quiere. Y así como estamos entrando ahora en esta semana, vamos a pensar lo que Dios quiere. Cada uno que ganamos irá en el rapto y no se queda atrás. Hay motivo. Porque cuando estamos terminando ahora, pensamos en nuestra propia salvación. Gracias a Dios por nuestra salvación. Si no está seguro de su salvación, no salga. Voy a estar atrás ahorita, hable conmigo. Voy a estar allí. Vamos a pensar en obediencia. Somos salvos, necesitamos obedecer. Ganar almas. Este sábado a las 9:30. Les animo, aparte el tiempo. Pero pastor, ando con mucho que hacer, yo también. Aparte el tiempo. Si no puede el sábado, hay otro tiempo. Pero vamos a avisar, dejar algo en las puertas. Porque este día terrible viene. Necesitan saber. Estamos en la época de gracia. Y nosotros tenemos la misericordia. Y vamos a orar por nosotros, nuestra iglesia, la obra que el Señor nos ha dado. Y vamos a seguir adelante.